Entonces, Ya. Adelante, doctora, por favor, bienvenida. ok. ¿Ya inició? Ya. Ah, ok, bueno. Es que como estaba saliendo la grabación. Bueno, me voy a presentar. Soy la profesora Zaira Genoveva Galindo Castro y tengo la formación en áreas de ciencias sociales y humanas. Soy socióloga por parte de la UAM Azcapotzalco y tengo el grado de maestría y el de doctorado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. He estudiado algunas áreas de enseñanza de historia, historia de México sobre todo. Tengo algunas formaciones y diplomas y especialidades en cultura. Y esto pues tiene como un fin para mí y para quien estoy enseñando, que es compartir la pasión y el cariño que tengo por las áreas de ciencias sociales. Me encanta hacer estas referencias porque no solamente tienen que ver con los grados que yo he obtenido a lo largo de mi formación y de mi dedicación en mi carrera, sino que más bien ustedes tengan como esta seguridad de que quienes está impartiendo una asignatura tiene total formación y tiene un desarrollo importante en su área. Y se me hace bonito porque puede ser que algunas veces, ¿no? Hayas tenido una mala experiencia, porque muchas de las veces ha pasado, ¿no? Que nuestras experiencias anteriores, sea en grados previos a ahora la universidad, hayamos tenido acercamientos con la cultura o la sociedad por parte de algunas formaciones que no tienen un desarrollo y desenvolvimiento en ella. Entonces, quiero decir que la mayor parte del tiempo me dedico a seguir trabajando con estas áreas de cultura para que la invitación a que las materias optativas como antropología y otras en las que estoy de cultura sobre todo, tengan en ti o tengan la mayoría de ustedes un énfasis importante en su formación profesional. No solamente por querer conocer una disciplina, sino más allá, intervenir en acciones que tienen que ver con un profesionista al momento de ejercer dicha licenciatura, como es en el caso de la química, que bueno, es uno de los grandes retos que tenemos también como antropólogas y antropólogos desde nuestras formaciones y perspectivas. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de la asignatura, lo primero que quiero que siempre sepas es de que, bueno, hay un programa a seguir, lo vamos nutriendo a medida de que todas y todos y todes estamos involucrados en un proceso de conocimiento, en un proceso de aprendizaje, y entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Tanto en su carrera, vienen desglosadas una serie de optativas en donde, bueno, está antropología como una de las referentes y nos indica claramente que, bueno, tiene que ser una opción en semestres de de sexto, séptimo y octavo, una formación de tipo teórica, que es lo que nos sugiere, por ejemplo, el programa de enseñanza, y nos muestra pues una propuesta de trabajo teórico. Aquí no es que no haya práctica en la materia de antropología, siempre, ¿no? O sea, aquí no está incluido, no está indicado, pero siempre hay práctica en la asignatura, porque lo hacemos de una manera en la que tú puedas intervenir en el conocimiento o que el aprendizaje quede, ¿no? No solamente al momento, sino sea un proceso reflexivo y práctico. Entonces, hacemos diferentes actividades a lo largo del semestre, hacemos una organización del programa, ahorita lo vamos a ir checando, en donde cada una de las unidades tiene elementos donde tú lo pones a la práctica, a lo mejor en el mismo momento, el trabajo que vamos haciendo también, es muy importante que lo sepas, trabajamos en la asignatura de antropología con un trabajo que se llama de enseñanza colaborativa, porque en la antropología se te invita a que pienses socialmente, social y culturalmente. Muchas de las veces el conocimiento versa en pensarse desde formas individuales.
En esta asignatura tengo un modelo de enseñanza, aprendizaje, en el cual todas, todos, todes aprendemos juntas, juntos. Es muy importante que también bueno, tenemos, porque lo hemos hecho y lo he hecho al momento que todas, todos, todas están integrados, unas reglas o ejercicio de convivencia plena. No solamente es el conocimiento, sino la convivencia que se vaya generando. En ese caso, ¿no? Cuando trabajamos las partes prácticas, hay convivencias muy increíbles en la asignatura, porque todas, todos, todes nos conocemos. Una de las cosas importantes que hay que saber que en la disciplina antropológica nos enseña muchísimo el ejercicio de aprendizaje de la tolerancia en la relación con las otras, los otros, los otros. De la tolerancia porque, como van a ver, aquí en el objetivo general de la asignatura encontramos que es muy importante analizar el contexto biosociocultural de algunos grupos étnicos y sociales de México para mejorar estas interacciones mediante la convivencia y la observación participante. Si el objetivo es el objetivo general de la asignatura, toda la asignatura, vamos a estar tratando de trabajarlo dentro del aula como elementos de normatividad y de hábitos cotidianos que vayan fomentándose a través de los ejercicios que vamos trabajando, las lecturas y las actividades en la clase. Se va fomentando, porque si solamente comenzamos a leer que estos contextos se dan en determinadas zonas o en determinados espacios sin poder llevarlos a cabo en la práctica que estamos haciendo en el aula, pues difícilmente lo podríamos comprender. Entonces, todo el momento, la disciplina te invita no solamente a hacerte consciente como un ser humano, ser humana, como los demás, sino que también el ejercicio de los hábitos y la convivencia cotidiana. Entonces, integran aquí en este programa 6 unidades, ¿no? Que es lo que está sufriendo en la UNAM por parte de esta disciplina. Son 6 unidades que aquí vienen explicadas junto con una metodología y una propuesta de evaluación. Este es uno de los programas que nos hace invitación dentro de los que están ya estipulados en la plataforma del programa de la licenciatura de química. He hecho algunas intervenciones para poder integrar algunos otros elementos que poco a poco, digamos, la dinámica que vamos teniendo en la asignatura, lo vamos nutriendo, porque muchas veces ustedes traen conocimiento y aprendizaje que es muy valioso, muy importante. Hacemos trabajos de debate, ¿no? De debates y también de ejercicio de aprendizaje, como les decía, colaborativo. Encontramos, por ejemplo, que es muy importante los antecedentes en la unidad 1, ¿no? Y ahí viene especificado las horas teóricas, igual vienen explicados cómo hay que detenerse a comprender algunos conceptos y elementos importantes para poder mirar a las otras y a los otros, que son algunas categorías que nosotros usamos. Muchas veces con esta primera unidad se sorprenden porque nunca habían mirado de forma diferente a los otros o a las otras o a los otros. La categoría de la antropología, que es la otra edad como un concepto elemental, la utilizamos mucho para trabajar esta unidad. Y bueno, aquí está en los subíndices, las características de la antropología, que es como disciplina. Los invitamos de alguna manera a hacer estas diferencias que tenemos cuando tenemos confusión entre sociología, estas disciplinas sociales, ¿no? Que pueden parecerse lo mismo, pero no, o sea, tienen sus singularidades. La sociología, la psicología, la etnología, vemos estas áreas como la arqueología, qué hay, cuáles son sus diferencias y cómo estos elementos relacionados a las prácticas, sobre todo en las sociedades, pueden tener algunos impactos en su formación como químicos. Todo va relacionado a irlo integrando, a que tanto ustedes y nosotros, a la par de lo que estamos cursando en el semestre, vayan enterándose de algunas noticias y referentes que pueden ser relacionados a entender que a lo mejor pudiera ser que no entendemos hoy porque hay una escasez del agua, ¿no? Por ejemplo, en algunos, por ejemplo, como el caso de Nuevo León,
pero entonces entenderlo como un elemento vital y cómo en diferentes, ¿no? O sea, lo que ponemos a hacer es una investigación, porque también está inmerso dentro de esta disciplina, en donde ustedes vean que este elemento ha sido vital por generaciones, pero también cuáles son los impactos que han surgido en diferentes sociedades o culturas y cuáles han sido sus usos, tanto rituales como algunos que tienen que ver con usos medicinales, ¿no? Entonces, van ustedes revisando en esta primera parte cuáles son estas diferencias con las ciencias, pero siempre relacionándolos con los casos. Siempre hay que tener referentes culturales, sobre todo. Igual la unidad 2 que habla sobre cómo hacer un análisis del ser humano en su hábitat para comprender estos procesos evolutivos. No solamente hablamos de la evolución como tradicional, convencional del ser humano, de su parte biológica, sino también a través de sus formas y sus relaciones sociales, industriales, cómo a través de los tiempos, ¿no? La evolución no solamente ha sido del tema biológico, sino cultural, sino también, por ejemplo, de pensamiento ideológico. Y esto tiene mucho impacto en la toma de decisiones de cómo generar nuevas formas de convivencia y de habitar el mundo. Por ejemplo, esto que tiene que ver con la basura, ¿no? Vemos mucho estos impactos de las características de los individuos, el uso de necesidades, ahora sí que son indispensables o básicas, y aquellas que se vuelven contaminantes. Y de pronto nos damos cuenta que todos que somos hoy una generación altamente contaminante, nos damos cuenta que también ideológicamente la evolución pasa a ser, ¿no? De las formas de relacionarnos con estos usos de algunos químicos, algunos elementos que están inmersos de los usos cotidianos en agresivos y violentos tanto ecológicamente como también hacia las otras y a los otros, como es el caso de, pues, de algunos ríos o algunos espacios vitales de agua que son contaminados por otros grupos humanos. Y entonces estas evoluciones, tanto ideológicas, en donde los impactos son sumamente negativos, las comenzamos a analizar, por ejemplo, en esta parte. Eh, en la unidad 3 vamos a estar trabajando algunos elementos de los procesos de las industrializaciones, cómo han sido estas diferentes etapas, pero tratamos de incluir, ¿no? O sea, hacemos, por ejemplo, en esta unidad 3 se me hace padrísima porque hay veces, tanto la 3 como la 4, que están en la cultura, como adaptación al medio, hacemos dinámicas en donde tratamos de que en el espacio del aire libre, en el espacio que está ahí en la Universidad de Campo 1, hacemos como generación de clanes y de tribus, en donde cada uno de ustedes empieza a, bueno, previamente todos con lecturas, ¿no? Todo lo trabajamos a base de lecturas, pero ustedes lo llevan a la práctica, entender qué es un clan, una tribu, un grupo humano, y de pronto, ¿no? Estas formas en las que anteriormente se unían o se organizaban para trabajar estas actividades de recolección o algunas actividades de agricultura o cómo se definían las jerarquías y de pronto pues cada quien hace sus tribus y entonces comenzamos a ver qué elementos pueden utilizar del ambiente, ¿no? Utilizan sus pinturas, hacen algunos ropajes personales para diferenciarse, porque hemos hecho muchas lecturas relacionadas a cómo son los grupos humanos y los seres humanos utilizando lo que el ecosistema te brinda y que de pronto eso pudiera facilitar las formas de vida. Entonces eso nos llevamos como 2, 3 clases. Es muy padre, es muy emocionante estar ahí. Este, es muy agradable, es algo muy increíble. Queda mucha noción y conciencia de los usos medicinales, ¿no? O sea, cómo hay que observar el ambiente, estas formas iniciales de relación con los ecosistemas, también de las jerarquías sociales, tratamos de invitar cómo es también las relaciones de poder, que es algo muy importante como cultura, como forma de adaptación en un medio, ¿no? O sea, el poder entenderlo como las formas en que
en una sociedad se organiza, y entonces ahí comenzamos de alguna u otra manera a llegar a la unidad 5, que es una parte de economía regional, donde tú ya previamente estuviste analizando, ¿no? De qué manera vamos conociendo a las otras y a los otros con todo su contexto, con todo su ambiente, con toda su cultura, con toda su forma, sus maneras de elección de lo que es vivir en comunidad. Y entonces queda y deberá quedar como reto integrado para que tú estés muy dispuesta ahora a entender cómo son las economías regionales. Entonces, el hablar no solamente de la economía regional, sino esta unidad, hablamos de la economía, del uso del dinero y el valor, también los costos que implica, ¿no? O sea, lo que implica, por ejemplo, las inversiones, las grandes inversiones industriales en algunos procesos, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, aquí estos elementos que son importantes para las producciones de alimentos, que también ahí empezamos a hacer análisis, incluimos, por ejemplo, el control de los medios de producción, para ver entonces cómo también hay diferentes sustancias que pueden ser como más fáciles para la superproducción masiva de alimentos, ¿no? Y entonces eso contrae y empezamos a analizar cómo la economía no solamente es el intercambio de dinero, sino el efecto que lleva a una sociedad a enfermarse, ¿no? Y a esos incrementos de enfermedades distintas, como son la presión alta, la diabetes, y bueno, entre otras y muchas que son sociales también, sociales y culturales, no porque sean imaginarias, sino porque son producto de estos procesos de control en medios de producción. Esto, como el estrés, ¿no? Estas enfermedades las comenzamos a analizar, a veces nos damos cuenta de que estamos en un momento así, la mayoría se da cuenta ahí cuando comenzamos a hacer lecturas amplias de cómo están teniendo impacto también en la salud, ¿no? Y pues también las intervenciones que tienen que ver, evidentemente, con algunas producciones de medicamentos, ¿no? O sea, que también tiene que subsanar, pues de alguna u otra manera, los daños que hemos contraído por las necesidades que hemos estado, necesidades secundadas que hemos estado como generando y creando como indispensables. Y entonces en esta unidad hacemos una actividad que es de trueque, ¿no? Entendemos cómo es la economía, además de eso, de lo que les acabo de mencionar, entendemos cómo es la economía, entendemos cuál es el valor, por ejemplo, que se le puede otorgar a dos manzanas, y entonces pues a lo mejor en ese momento alguien lleva 1 litro de agua, y entonces en esa clase entendemos los valores de los trueques, comenzamos a entender la parte de las guelaguetzas, los tequios, que son formas culturales y comunitarias de las sociedades para poder hacer estos intercambios sin dinero, y que es muy, muy increíble y muy bonito, que debes de saber en el momento que tú llevas a cabo una práctica profesional, ¿no? Y donde, por ejemplo, es muy increíble cuando yo les digo que hay veces que en las comunidades, cuando llegan profesionales y que de pronto hay necesidades que cubrir, ¿no? La gente paga con estos tributos. A veces puede darte maíz o frijol, ¿no? Si en alguna vez te dijeron, ¿sabes qué? Hay que revisar los niveles de contaminante del agua, ¿no? Pero pues no hay dinero, ¿no? O sea, ¿qué profesional se va a arriesgar a ir a espacios comunitarios donde no hay dinero? Pues yo creo que un profesional que ha tenido una visión antropológica, que es lo que estoy invitando a que vengan a la asignatura, con una visión antropológica, este profesionista estará seguro que lo que le está brindando la comunidad, que a lo mejor es maíz y frijol o la estancia o la participación en la misma comunidad, pues vale muchísimo, vale oro, ¿no? Increíblemente son retribuciones que no podrías encontrar en otro lugar, que más que, bueno, en los espacios mestizos o bien occidentales, que es contribución monetaria. Entonces, aquí hacemos ese ejercicio y finalmente, bueno, acabamos en una actividad de pensar en la unidad 6 en la organización social, que ya anteriormente pues hemos revisado diferentes estudios de caso relacionando cómo es esta participación social cultural con los alimentos, con la industria, con los procesos industriales, con las relaciones de las economías, con las relaciones
de los intercambios, de la política. Hemos trabajado varios temas ya para llegar a este punto de la unidad 6 y entonces finalmente hacemos algunos ejercicios en algunas actividades, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Bueno, juegos o dinámicas que están online, los que se te invita a que tú pienses cómo se forma una civilización o cómo, qué es lo que debería tener indispensable. Se te invita mucho a pensar desde obviamente tu formación como química o químico, en donde tú tengas que integrar estos elementos, porque hay que cubrir necesidades de esa civilización, alimentarias, políticas, por ejemplo, del uso de las armas, que también es un tema muy, muy importante que lo vamos tocando cuando llegan estos puntos, o sea, ¿qué vas a dar? Y desde dónde el armamento va a ser? Porque también pues, hay armas químicas con diferentes impactos terribles hacia las sociedades, hacia las culturas y hasta la humanidad. Y hay algunas que son biológicas, otra que tiene que ver con el impacto ecológico y finalmente pues el impacto que llevas a dejar un impacto simbólico, que es la última parte que ya se empieza a explicar. ¿Cómo es una construcción simbólica de la cultura? ¿Cómo es que hay que pensar desde estas formas en las que los individuos significan desde sus propios entornos las prácticas que están llevando a cabo? Así que bueno, terminamos con esa unidad y finalmente, bueno, lo que les he estado proponiendo ya desde el principio, pues esta metodología que hacemos. La metodología no es siempre estar explicando yo, eso no va a pasar, eso no va a pasar. La invitación siempre es a que todas, todos, todos expongamos desde donde tú sepas, conozcas y hayas, por ejemplo, experimentado tanto en la lectura que hiciste como en la práctica que se te dejó para que tú generaras habilidades. Hacemos trabajo de lecturas, eso sí, lecturas en las que puedan ser algunas de tiempo para conocer estos conceptos elementales, pero los dinamizamos en la clase. Lecturas actuales todo el tiempo para ser referentes culturales de las situaciones, de los diferentes usos y formas e impactos socioambientales y también dentro de lo que está implícito tu participación como químico todo el tiempo. Es muy importante que lo tengas en mente porque dependientemente que sea una materia de antropología, queremos hacer ese enlace que es muy importante. Entonces, todo el tiempo actualizarnos, todo el tiempo estamos revisando estas historias y situaciones culturales de diferentes grupos humanos. Hacemos, claro, la exposición como debe de ser por parte de ustedes como equipo y hay debates y discusiones con los márgenes de tolerancia y todo el trabajo colaborativo que estamos haciendo cada clase en el que nadie ninguno de ustedes se siente excluido, todos estamos participando, tenemos muchísima tolerancia y paciencia. Bueno, de mi parte siempre va a ser y siempre estamos fomentando ese espíritu colaborativo que ya les mencionaba. Entonces, les quiero mostrar cómo por medio de, bueno, aquí algunos ejemplos, no son todos, ¿no? En los cuales nosotros nos detenemos a pensar, por ejemplo, utilizando la antropología, cómo pensar que pudiéramos hacer una relación sumamente increíble entre química y nosotros. Y bueno, dice, usando la teoría del caos, que es una que recurrimos mucho para pensar que estas situaciones socioculturales tienen impactos todo el tiempo porque hay todo el tiempo consecuencias y circunstancias que van unando una u otra. Y dice, el simple aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tifón al otro lado del mundo. Y con esto siempre estamos revisando que no quede que las situaciones son lineales, sino los hechos y las prácticas químicas, sobre todo,
son hechos que no son aislados de los grupos humanos ni sociales y culturales. Los impactos que van en negativo, pero también en positivo. Entonces, esto es una de las cosas que se queda mucho y debe de estar todo el tiempo en reflexión en la clase, cuando estamos haciendo análisis, por ejemplo, de los usos de los colores, que se me hace muy bonito lo que ya les estaba mencionando, ¿no? En estas unidades retomamos el ejemplo del azul. El azul es más intenso que el añil. Entonces la química ahí nos puede permitir ver de qué manera, ¿no? O sea, podemos encontrar estas grandes diferencias, cómo podemos hacer estos usos, que era un poquito lo que estábamos revisando o que se ha revisado, por ejemplo, en el caso de algunos servicios sociales que se han realizado en la FES, cómo pueden ser contaminantes o no, o de qué manera pueden utilizarse. Por ejemplo, la otra pudiera ser cómo podían aportarse como los colores que fueran genuinos. Ahora que están muchas réplicas de estas formas en las que se tiñe y se borda, pues creo, ¿no? Que mucho de este análisis al que llegamos es que tú te des cuenta que tu participación como profesional puede beneficiar muchísimo de lo que es nuestra cultura como una cultura originaria que tiene estas características únicas. También en el ámbito, bueno, aquí les coloco cómo es que algunas veces revisamos estos alimentos que están, bueno, todo el tiempo consumiéndose las gomitas, que son alimentos, y cómo están elaboradas, ¿no? Entonces debemos ir a ver cómo están elaboradas, cuál es el proceso, qué llevan los colorantes, qué estamos consumiendo, ¿no? Hacer un ejercicio de reflexión crítica, el queso amarillo, ¿no? De los peores. Y en contraposición, pues encontramos y nos vamos a revisar como hay, por ejemplo, el licuatole, que es un alimento sumamente tradicional y refrescante, ¿no? O sea, que nada se compara con las gomitas y de pronto el guatole, el pozol. Entonces vemos diferentes alimentos que, bueno, son sumamente entrañables y que viendo sus composiciones alimentarias dices, claro, son más nutrimentales. Y el caso también, cuando estamos revisando, hacemos unas lecturas muy padrísimas y es lo que les decía cuando que llevamos a la práctica en estas organizaciones tribales que hacemos, el arte de curar, ¿no? Y entonces entendemos que hay diferentes plantas, por ejemplo, no solamente las plantas por verlas y su composición, sino ahora que tú vas a una práctica, ¿no? Y te das cuenta que en algunos casos, ay, no estoy compartiendo. No, Ay, ay, ay. A ver, ay, ay, ay. Ujú, ujú. Híjole, bueno, ya, ok. Ay, voy a regresar a esto. Eh, ya se está compartiendo, ¿verdad? ya. Ay, ujú, bueno, uy, bueno. Entonces, bueno, a ver, regreso a esta parte, ahí está, algunas imágenes que he estado mencionando. Y bueno, aquí nos habíamos quedado. Y bueno, aquí vemos los procesos, las formas, hacemos lecturas y también las similaridades de dónde se usan, cómo se usan, para qué manera se usan, sociales y culturales, si son para enfermedades de menores, de mujeres, de hombres, va a diferir mucho. Y esto tiene mucha lógica con lo que ustedes llevan a cabo cuando hacen revisiones, ¿no? De estas composiciones, algunos se dedican a estas formas de elaborar y contribuir a la medicina, ¿no? Que se me hace muy importante tener en cuenta cómo y desde dónde, porque en algunas regiones pues tienen a sabiendas ya muchísimos, muchísimos años de historia con remedios, digamos, tradicionales para poder curar o mejorar estados o síntomas de enfermedades. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que también vemos. También, por otra parte, está la ecopoética que analizamos en cuanto a la relación
La química, la cultura y obviamente el impacto ambiental, que es un poco lo que estábamos viendo. Vemos muchísimo los impactos ambientales, no solamente de los desechos industriales, que de diferentes empresas y sector industrial lleva a cabo, no solamente en comunidades, sino también en algunos espacios pues, grandes que movemos los mares y los residuos, sino también lo que nosotros generamos, que era lo que les estaba mencionando, cómo lo generamos como consumidores sociales y culturales, ¿no? O sea, la ropa, por ejemplo, es una de las cosas que nos detenemos mucho, ¿no? Los colores que desprenden, los usos bueno, a veces los cierres y todos estos materiales químicos tan, pues, dañinos, ¿no? O sea, de cómo manera ustedes deben repensar, ¿no? O sea, desde ahí, cómo repensar a contribuir a mejorar el impacto, no, perdón, a contribuir a mejorar la forma de vida y condiciones de vida y acabar con el impacto ambiental de alguna u otra manera. Y que hay muchísimas formas, muchísimas formas. Y bueno, lo que también mencionábamos sobre el uso de las armas y químicas, que también es un tema para que reflexionemos, para que nos sensibilicemos, para que sepamos, ¿no? O sea, de qué podemos ser capaces como humanidad y cómo poder, pues, contribuir de cierta manera en otro aspecto o en ámbito de la vida, ¿no? Que bueno, es un tema complicado. Y bueno, ya finalmente, ¿qué se hace en la materia de antropología? Así en corta, así en síntesis, pues en la materia de antropología te invitamos mucho a sensibilizarte para cuando lleves a hacer prácticas con gente, en sociedades, en comunidades, y no solamente ahí, sino también en los espacios industriales, ¿no? Sepas cómo es que hay que actuar desde una posición profesional de ética, porque la antropología te invita a sensibilizarte, pero también a cuestionar qué tan éticamente responsable eres al llevar a cabo, a contribuir a ciertos ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, aquí les pongo y les comparto cómo hemos estado trabajando lo que les decía, las actividades que hacemos de elaboración de pensamiento y de reflexión de cómo ser un grupo cultural humano, que son la gestión de nuestras tribus, de nuestros clanes, la búsqueda de los usos de recursos medicinales, hacemos reinterpretación de las culturas, que es algo padrísimo, es algo muy bonito, porque elegimos culturas y entonces ustedes, basado en la propia decisión que toman sobre cuáles son los elementos que han tomado estos grupos culturales antiguos y presentes de la química, o sea, de la química aplicada y de la química en su esencia, pueden presentarlos, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí nos presentan algunas de sus compañeras, compañeros, compañeras escogieron los egipcios y entonces toda la cuestión del maquillaje, ¿no? Y se me hizo muy bonito, se hace muy increíble porque ustedes van buscando, claro, siempre estoy presente para que los vaya guiando, las lecturas están ahí presentes y ustedes se van dando cuenta, ¿no? Que la química tiene una relación bien interesante, bonita, a veces en la que nos hace falta nuestra participación, ¿no? Y también en la que debemos de todo el tiempo estar incursionando para ver qué es más lo que puede salir para poder enterarnos de ello. Ay, y bueno, también se me olvidaba, aquí hacemos algunas veces invitación a algunos profesionales como arqueólogos, a veces invito, por ejemplo, en el caso de que es a estudiantes que están haciendo servicio social, que también trabajamos con los pueblos originarios de Cuautitlán Izcalli, y entonces van y hacen invitación y estamos un tiempo trabajando cuáles son las armas, ¿no? Y entonces hacen algunos tintes, ¿no? O sea, se les invita al arqueólogo, hace como una invitación a hacer los tintes y entonces empezamos a tratar de hacer ahí unos pequeños inventos que les salen muy bien a todas y a todos, y entonces no sé, nos divertimos mucho porque pasamos a una actividad en la que estamos aprendiendo, ¿no? De cómo hacer la química, cómo hacerla funcional en las formas sobre todo performáticas, ya no tanto del uso cotidiano, sino performáticas jerárquicas, en donde se distinguen las tribus o los armamentos o podemos hacer estas distinciones en los usos. Y también por ejemplo, hicimos actividades en donde hacían prácticas rituales con ciertas hierbitas que habían encontrado y entonces
seguido de una lectura, aprendimos a nombrarlas, cuáles eran para el dolor y hacemos algunas recreaciones, por así decirlo, en las que pues de alguna manera nos motivamos a querer conocer más allá. Y bueno, hacemos también trabajo de conmemorativo, sobre todo pues el Día de Muertos, que también hacemos nuestras propias máscaras. Ustedes también con lo que han estado elaborando, con sus elementos, bueno, bueno, traemos materiales reciclados, y entonces como hemos estado poniendo mucho el ejercicio de hacer conciencia ambiental, pues también trabajamos en base a ello, y hacemos trabajos con las máscaras. Cada una y cada uno de ustedes son libres en la asignatura de poder recrear su imaginación, acompañando siempre del aprendizaje y del conocimiento. Entonces, quiero pues finalmente agradecerles e invitarles a que vayan a la asignatura de antropología con muchas ganas de querer aprender, porque vamos con ganas de aprender esta nuevamente relación y constante importancia que tiene la química y la ciencia de la cultura o las ciencias sociales para poder ser mejores profesionistas y poder tener mejor desempeño ahora que podamos ponerlo en práctica. Eso por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Los invito, los espero en la asignatura de antropología y que estén muy bien. Excelente, muchas gracias, Sí. maestra doctora Zaida, un gusto. Chicos, ¿quieren comentarle algo? Dani, tienes la manita arriba. Ah, me estás aplaudiendo. También yo. Gracias, Dani. Pues qué buen bosquejo, la verdad. ¿Gustas comentar algo, mi querido Marco? Dani, ¿gustas comentar algo, mi amor? Bueno, o sea, es muy interesante esta parte. También, bueno, yo ya tuve el gusto de que